Una producción original de Troop. Caliente.mx, más acción, más diversión, presenta. Para todos los papás luchones, ustedes se lo merecen todo. Trabajan duro, cuidan a los niños, llevan la casa, pues son unos campeones. Y como campeones se merecen un premio de vez en cuando. Pero no un premio cualquiera, sino uno lleno de emoción y adrenalina. Porque Caliente.mx les da la oportunidad de disfrutar sus partidos favoritos y con 1,000 pesos de regalo nada más al registrarse. Es como un reconocimiento a su gran labor. Entre todo lo que haces, también es válido tomarte un momento de diversión. Así que regístrense en Caliente.mx y reciban un bono de bienvenida de 1,000 pesos para que jueguen en sus partidos favoritos, porque también mereces ese momento. Caliente.mx, más acción, más diversión. Papá Luchón, aquí hablamos de la verdad cruda y del sudor y las lágrimas. Un espacio donde la paternidad se redefine, donde los tabúes se rompen. Aquí celebramos el fracaso como un trampolín a la grandeza. Soy Carlos Moret y esto es Papá Luchón, donde la paternidad se convierte en leyenda. Pues el día de hoy, un episodio de lujo en Papá Luchón. Y tengo que decirlo, el día de hoy estamos de manteles largos. No tenemos manteles, me encanta decir esa mamada, es el podcast más minimalista de Troop. Pero este mantel está manchado con Gerber, tiene plastilina y tiene de todo. Pero tengo que presentar a mi invitado, voy a decirlo. Tiene nombre de niño héroe, suena a muy heroico. Pero su verdadero mérito no es haberse levantado en armas en el castillo de Chapultepec. Es haberse levantado a las 3 de la mañana para ir a darle el biberón al pequeño Darío. Tengo aquí a un distribuidor y productor de cine con más de 24 años. Ha empujado historias independientes. Ha fundado Benuca Films. Ha producido, ha escrito, ha hecho malabares, estrenos, entiende de todo en esta industria, sabe de Focus Group, pero el Focus Group más difícil que ha tenido hasta ahora es la historia de su pequeño Darío. Está con nosotros a divertirse en Papá Luchón, señoras y señores, Fernando Montes de Oca. Fernando, muchísimas gracias por haber venido. Fernando, ¿qué es más difícil? ¿Enfrentarte a la crítica, a los festivales o a la cara de Darío cuando no apareces, cabrón? ¿Qué es lo más difícil? Oye, bueno, primero que nada, muchas gracias, Carlos, por tenerme acá. Está increíble estar por acá contigo. Pues no, lo más difícil siempre es el tema, o sea, digo, Darío es nuestro primer bebé y este primer acercamiento a que uno cree que lo sabe todo y lo controla todo en el mundo, ¿no? Porque ya tienes una edad en la que dices, yo ya me sé todo, ya a ver en el trabajo. Pero cuando llega esto que sí es totalmente un quiebre de vida. Todo. O sea, te cambia totalmente la vida. Como que sí te das cuenta que no sabes nada. O sea, que estás así como de, o sea, entras a aprender de todo. Porque además, pues primer bebé de ambos, por más que tengas como este grupo de gente que la mamá y que te ayudan y que te dicen que al final eres tú. Claro, y en este caso Julieta, mi pareja, viendo, o sea, cómo hacer las cosas, cómo te enfrentas a ello, cómo lo resuelves y aprendiendo a ser papá. O sea, y creo que eso es como, sí, eso es una... Ese está locura. Cabrón, güey. La película puede salir mejor o peor. Claro. Pero este es un trabajo 24/7 que no te vas a quitar jamás. Cabrón. Sí, no, y en una película puedes editar lo que está mal, puedes moverle acá, o sea, pero con un hijo es, a ver, déjame le regreso porque... Pues, sí, no. Rebobínale. Sí, pues no, está cabrón. Vamos como siempre a arrancar con todo. ¿Qué edad tienes tú? 47. 47. 47 y te estás estrenando con papá hace nada. El pequeño Darío, ¿cuántos meses tiene? Ni siquiera llega el año. No, va a cumplir en diciembre 9 meses. 9 meses, sí. Amigo. Estás justo en la etapa más compleja, y te lo digo yo que ya soy senior, tú ya conociste a mi hija mayor. Justo la semana pasada, pues ya mi hijo ya mayor de edad. O sea, yo ya tengo 2, yo ya legalmente podría decir, órale, la chingada. Ajá. Y no... O sea, 23 y 18, y tú todavía no llegas ni al año. Y este es el momento más complicado, también es el más hermoso. Sí.
Y justo hablando ahora con nuestro querido Pato, es este periodo que es complejo porque todavía Darío no te puede decir, a ver, papá, ¿qué onda con esto? ¿No? Un bebé llora, un bebé hace caca, un bebé tiene miedo, tiene frío. ¿Ya aprendiste en este momento a identificar esos llantos? Fíjate que ya, pero también debo confesar que ha sido mucho un poco la lectura de ver su actitud y todo, un poco también que Julieta es muy, muy, muy observadora, siempre está como que viendo y de repente me dice, no, tío, ¿qué es esto? No, tío, ¿qué? Tráete el chupón o tráete aquello, ¿no? Pero un poco lo que ha pasado es que creo que te conté en algún punto que nuestra dinámica normal es Julieta se va a la oficina de 9 de la mañana a 3 de la tarde y en ese rato yo me quedo de niñero oficial de bebé. No de niñero, casa, de papá, cabrón. De papá, claro. En casa, ¿no? Asúmalo. De papá. Pero entonces, claro que todo ese tipo de aprendizaje de a ver qué estás pasando es, pues tienes que estar viendo, a ver, ahora ya está llorando raro, pero ¿por qué tiene? No, seguro ahorita ya se hizo popó. Y ya lo hueles y dices, ¿no? Sí. Un poco por las horas te das cuenta, seguro tiene hambre, ¿no? Pero sí es un aprendizaje de que de repente estás tú ya... Hubo un día específico que yo estaba muy desesperado porque empezó a llorar y empecé a hacer todo. O sea, a ver, bueno, ya le vi el pañal, ya esto, ya aquello, pero no hay nada que me diga qué y sigue llorando. Y literal me senté en la cama, lo abracé y empecé a decir, güey, o sea, aquí estoy. O sea, no tengo otra alternativa. O sea, ya cubrí todo lo que podía cubrir y nada de esto es lo que te está haciendo llorar. Aquí estoy. Y sí, o sea, como que lo abracé y, no sé, 2 minutos, como que pum. Órale. ¿No? Y entonces ya después le conté a Julieta y dije, pasó esto. Y me dijo, pues que a lo mejor quería un abrazo. Un abrazo. Pero no sabía, o sea, estaba incómodo, no sabía qué onda. Y cuando ya lo recibió sin él mismo entenderlo, ya, o sea, como que se le cambió ya el chip. Pero es horrible, porque tú estás queriendo entender y no puedes, y quieres solucionarlo. Entonces hay un rollo ahí de frustración con el que he tenido que lidiar mucho para estar bien con él, o sea, para no de repente perderme en estoy frustrado y el pobre sigue ahí. No, es yo tengo que quitarme el chip de frustrado, ¿no? Enfocarme en cómo resolverlo. Y si ya después me quiero sentir frustrado o triste por lo que pasó, pues ya, ¿no? Como que lo hago yo en mi momento, pero es tan enfocarse a él y a cómo solucionar lo que en ese momento trae, que sí, esa es una revolución que sí, no diría que me ha costado, pero ha sido bien complicado como el proceso de entenderlo. Claro. ¿No? Y de estar ahí para él, eso, encontrando qué es lo que necesita. Sí, ese es el tema, ¿no? Parece como chiste, pero sí, pues el niño viene sin manual, ¿no? Y tú puedes estar viendo todos los videos, leerte todos los libros. Cuando te enfrentas a ese momento, pues, ¿a qué le llamo, no? O sea, ¿dónde está el botón? ¿Cómo le apago? Y estás apenas en la primera parte, ¿no? Este podcast se llama Papá Luchón. Y hay una foto tuya que creo que es la imagen perfecta de lo que es el Papá Luchón, ¿no? Estás tú, creo que es como en un estreno, una conferencia, y traes a Darío pegado y estás chambeando. Traemos este concepto del Papá Luchón casi como un meme, ¿no? Como, ay, sí, el Papá Luchón. Y realmente, y ese es uno de los grandes objetivos de este podcast, la paternidad no solamente es importante, es necesaria, y más en estos momentos. Si nosotros queremos cambiar al mundo, tenemos que empezar con nosotros, tenemos que hacer hijos valientes, hijos fuertes, hijos resilientes, y eso empieza siempre con nuestros papás. Así que para irnos en orden, quiero que me cuentes primero cómo fue esa parte, ese Fernando que hereda ya de entrada, ya hereda un nombre. O sea, quiero pensar que pues, el chiste fácil desde que tienes uso de razón a Fernando Montes de Oca, el niño héroe, ¿no? Era el lanzado y tal. ¿Cómo es esa parte? ¿Cómo viviste esa paternidad? ¿Cómo fue para ti esa imagen de tu papá? Bueno, sí, siempre fue en la escuela, decían Fernando Montes de Oca y yo era el que decía, murió por la patria. Era como la fácil. Que se lo robaba mi papá lo hacía, entonces yo ya en la escuela, 4 añitos, Fernando Montes de Oca y yo, murió por la patria. Fíjate que debo confesarte que
yo tuve la mejor infancia del mundo. O sea, uno empieza a platicar con otras personas y se da cuenta que de repente el tema del bagaje que traen por los padres que tuvieron y cómo fue la relación padre-hijo, madre-hijo, de repente está muy quebrada en muchos aspectos, ¿no? Yo debo confesar que mi infancia fue muy buena. Mis papás fueron muy amorosos. Lo siguen siendo. Bueno, mi papá ya no está, pero mi mamá lo sigue siendo muchísimo. Y creo que yo aprendí mucho a ser una persona muy segura, a entender un poco quién era yo y siempre estar seguro de lo que hacía y de mis decisiones por ese amor que me dieron todo el tiempo, ¿no? Mi papá, si bien se iba a trabajar todos los días, él trabajaba en banco, y se iba todos los días y pues realmente lo veíamos en la noche un ratito, él estaba lo más presente posible. O sea, todos los fines de semana era full 24/7 él, todo el tiempo, con mi mamá, obviamente. Y mi papá siempre estaba pendiente de todo, así, platícame, dime. Dos. ¿Tú qué eres? Mi hermana mayor. Ah, tú eres el menor. Y yo soy el menor. Pero es muy linda mi relación con mi hermana porque ella es como la menor. Como que ella siempre fue como más ligera, más light. Yo era como que el más formalito, el más así. Ella era como más desmadrosa y todo. Entonces, como que, aunque ella es la mayor, un poco la dinámica familiar, ella era como la menor. Y yo era como el formal. ¿No? Pero mi papá siempre fue muy amoroso y muy a apoyarnos a los dos. Mi mamá también, obviamente. Pero entonces, ese proceso de yo entender cómo ser padre, para mí ha sido como complejo. Porque sí, yo por un lado tuve un papá que yo lo veo y digo, güey, o sea, yo soy lo que soy. O sea, si soy buena persona, honesto, lo que yo sea. Porque ese señor era, o sea, tipazo. O sea, que yo lo decía, este señor es, o sea, todo lo que yo quiero ser, ahí está, ¿no? Qué chingón. Bueno, pero ahorita, obviamente, entrando a esta etapa en la que yo soy padre y él ya no está, o sea, es difícil, porque hay muchas cosas que yo me gustaría como, ¿no? Platicar, oye, papá, ¿cómo ves esto? Y claro, lo puedo hacer con mi mamá, o sea, puedo llegar con mi mamá y decirle, oye, claro, mamá, esto, pero no es lo mismo, como que esta relación de padre e hijo, de repente como que me falta esta idea de poder decir, en la parte de Julieta, de mi esposa, también la parte paternal de ese lado también está un poco inexistente. Uf. Entonces, dentro de toda la dinámica, como que realmente la persona que lleva la batuta de qué es ser padre soy yo. Claro. ¿No? Entonces, sí pienso que afortunadamente por todo lo que mi papá me hizo ser y en todo lo que me convertí gracias a él, creo que las bases están bien. O sea, creo que tengo como todas las bases para llevar un buen camino como padre, ¿no? En los términos generales, más allá del aprendizaje que uno tenga. Pero sí, a veces falta el... Claro. el ¿Hace poder cuánto agarrar. falleció tu papá? Hace 6 años. Claro, ya no 2019. tocó ver la etapa de Darío. Sí, no. Sí, o sea, nada, ni siquiera la etapa de ya verme con Julieta como pareja estable bien. Sí. O sea, porque él apenas la pudo conocer como así sí, de apenas. O sea, fue muy repentino. Entonces, obviamente, a veces me gustaría como, ojalá hubiera conocido a Julieta, ¿no? Porque Julieta es también una mujer maravillosa. Deja tú conocer a Darío, ojalá, ¿no? Claro. Digo, yo sé que está ahí en algún lado del universo, ¿no? Viéndolo, pero sí, o sea, hay veces que digo, güey, o sea, ¿por qué no está aquí nomás para...? Porque la verdad era muy niñero. Era muy niñero. Entonces él hubiera estado loco con Darío. O sea, claro. Pero y además, digo, vida. qué bonito que me dices eso, porque siempre, y lo sabes bien, la dinámica de Papá Luchón me encanta, de verdad, que la gente venga a vacilar, venga a netear, venga a contar realmente, pues, las medallas todo el mundo se las va a poner, ¿no? El de, güey, ¿tú eres un verdadero Papá Luchón? Sí, a huevo, yo soy, cabrón. Y muchas veces no. Y está muy cagado porque una cosa es lo que tú crees o lo que... Me encanta decir esto de la marca personal, ¿no? ¿Cuál es la marca personal de Fernando Montes de Oca, ¿no? La marca personal es lo que la gente dice cuando tú no estás. Y es justamente lo que tu hijo va a ver cuando tú no estás diciéndole, a ver, para ser un papá chingón y que me digas tú que todo lo que tú querías ser y todo lo que tú veías en una persona era con tu papá, me parece poderosísimo, Fernando. ¿En qué momento a ti te cae el 20 que eres papá? ¿Cómo es ese momento? ¿En qué momento quiero, además, como buen storyteller que eres, quiero que regreses a ese momento y me digas, fue aquí cuando de repente dije,
este pedo ya cambió? Es que es muy curioso porque desde que Julieta y yo empezamos incluso a salir, pusimos en la mesa las cartas muy claras. A ver, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que yo quiero? Y desde un principio ella me dijo, yo quiero ser mamá y quiero ser... Yo dije, pues yo también quiero ser papá. Entonces estamos bien. Sí, fue una relación, la verdad es que cada vez que lo pienso digo, inteligente, o sea, como que pusimos en la mesa, eso es lo que queremos para no perder el tiempo, ¿no? Claro. Y creo que desde ahí yo ya traía el chip de que pues íbamos, o sea, eventualmente en algún punto de la relación vamos a ser papás. Pero llegó pandemia, bla, 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 como que todo se fue frenando. Ella entró a hacer una producción larga de una serie, como que fuimos frenando todo un poco, ¿no? Total, cuando ya por fin pudimos hacer todo el tiempo y el espacio para casarnos, me dijo Julieta, es que yo ya quiero ser mamá. O sea, casémonos y intentemos, ¿no? O sea, en cuanto pase esto. Pues todo fue muy rápido. O sea, casi que al par de meses de casarnos, de repente, ella se sentía muy mal, ya sabes, clásica historia, se sentía muy mal, estaba todo raro. Y yo le decía, ¿no estarás embarazada? Y ella me decía, no, ¿cómo crees? Pues estoy cansada, nada más. Al final, cuando ya me enteré que estaba embarazada y como que todo... Fue un momento que al principio fue como de mucha alegría, pero yo no me sentía papá. O sea, ella estaba embarazada, empezó el proceso del embarazo y yo sabía que ya me iba a tocar ser papá, pero no había una conciencia en mí de ya está el bebé, o sea, como que va a estar aquí, ¿no? Y debo confesarte que en todo el embarazo, aunque yo estaba súper presente con Julieta y todo, yo no me veía papá. O sea, como que yo todavía decía, bueno, pues sí, o sea, está embarazada. Pero fue cuando... Fue cuando nació, que ya me lo pasaron y todo, ya sabes, que yo dije, güey. Y ahí fue cuando el chip cambió así de... Eres papá, güey, o sea, aquí está, o sea... Y además estás como tan lleno de cosas porque está el doctor y te está diciendo y tú como que, ahora le va. Entonces estás como muy enfocado en a ver qué me están diciendo y pon atención porque está diciendo el doctor y Julieta estaba allá. Y aún así era como de, güey, o sea, esto es nuestro. Y ahí fue cuando dije, güey, o sea... Minuto 15, gol. Fue genial. Grande, Fernando Montes de Oca, güey. Qué grande es el momento mágico, güey. Ese pinche momento donde se materializa y dices, aquí es. Sí. Goleador. Este podcast se llama Papá Luchón, güey. No Papá Perfecto. Aquí de verdad celebramos esa autenticidad. Ese momento tan chido, güey. Ahí te haces papá. Ahí ves que ya hubo un antes y un después. ¿Qué pasa en ese momento, güey? O sea, ese momento de euforia, de adrenalina, de felicidad y también de miedo, güey. O sea, ¿qué pedo? Y voy a tocar un tema importante porque no nos andamos con mucha mamada aquí. 47 años, güey. O sea, en un momento donde, güey, yo fui papá a los 26 años, güey. Ahora mismo, pues eso te tiene que dar un pinche empujón, Fernando, para decir, güey, yo tengo que ser inmortal, cabrón. O sea, ahora mismo tengo que estar bien, física, económica, emocional, mental. O sea, Darío te necesita, pero full. ¿Cómo es ese momento cuando tú dices, güey, ya somos una familia, aquí hay una estructura? ¿Qué empiezas a hacer a partir de ese momentazo, güey, de tu momentazo de papá? No, bueno, debo confesar que antes de eso ya incluso había empezado a pensar, a ver, bueno, mi negocio es propio, ¿no? O sea, Benuca Films es mío y yo hago que funcione y shalala. Y como todo buen negocio de cine, tienes muy buenos momentos, pero la mayoría son malos. O sea, tienes que estar ahí luchando porque jale y todo, ¿no? Complicado. Entonces fue cuando, o sea, sí, digo, fueron varias cosas, ¿no? La primera parte, como la parte de solidez económica, fue también platicar con Julieta y decir, a ver... O sea, hay que decirlo, tu esposa también está en el negocio y se dedica al mundo del cine. También. Y es una chingona sasasa y es una mujer como súper... la estructura, digamos, financiera de la casa, ella es muy responsable de que tenga cierto control, porque ella es súper cuidadosa de esa parte.
Y eso fue muy fácil platicar con ella. Algo que yo me he dado cuenta, perdón que me dice un segundito, pero... No, adelante. Es tu programa, cabrón. Aquí puedes hacer lo que quieras, güey. Pero me he dado cuenta que conocemos muchas parejas que la parte financiera parece que les da miedo hablar. Sí, es un pedo, siempre. Como que cada uno habla de su propia cosa, pero no hablan de un mundo financiero de pareja. Y para Julieta y a mí siempre ha sido muy obvio de, no, esto es un tema de pareja. O sea, no puede hablar de que mi dinero y tu dinero. No. Eso es un tema de pareja y hay que hablarlo y ser muy claros en todo, ¿no? Y por ahí, desde ahí fue decir, bueno, a ver, todo lo podemos hacer bien, esto, aquello. Yo obviamente empecé a también generarme nuevas posibilidades de ingresos. O sea, de a ver, no solo voy a estrenar películas y esto y aquello. A ver, hay que hacer más carpetas de Ficine, por ejemplo, ¿no? Hay que tratar de tener más entradas de dinero, que no es que se requieran ahorita como de chin, si no ya valió, pero que te dé una tranquilidad. O sea, de poder decir, ok, si le va mal a esta película mañana y el siguiente estreno patina, no voy a estar en... ¿no? O sea, claro, los números no me salen. No, o sea, tranquilo. La otra parte fue la parte de salud. Porque como bien dices, yo me cuido mucho, tengo buena salud, tengo buenos genes. A lo que me refiero es que creo que soy un poco comeaños. Mi papá también lo era. Mi papá sí, no mames, parece que tienes 25, cabrón. Ojalá. No, mi papá empezó a verse de su edad a los 60 años. O sea, cuando él cumplió los 60 fue cuando dije, mira, este güey tiene 60, pero siempre se vio muy joven. Entonces... por ahí como que la parte de salud y la parte de cuidarme siempre estuvo presente, pero claro, ahora es como mucho más consciente, porque es de, o sea, yo no quiero que cuando Darío tenga 15 salga con su papá y el papá sea un señor... Sí, parezca su abuelito, cabrón. ¿no? Exacto, que un poco va a pasar porque, pues, por obviedad, pero la idea es tratar de ver por ti lo mejor posible, ¿no? Entonces, sí ha sido una idea de, bueno, hay que comer mejor, porque yo soy mucho de los que, a ver, ¿qué hay de desayunar? Me puedo hacer huevitos y mejor voy y me hago un café con un pan. Y eso desayuno, ¿no? Uh-huh. Me consta, te he visto desayunar, cabrón. Sí, entonces, ahora es, no, espérate. Sí de repente desayuna huevito, güey. Sí de repente come fruta. O sea, sí de repente, aunque hay una buena alimentación en la casa, que también Julieta es muy consciente de eso todo el tiempo, desde antes de Darío, ahora no solo es lo que Julieta proponga en la mesa o lo que diga, es yo ser consciente, porque si Julieta se va a la oficina, yo tengo que desayunar bien. Porque además también me toca a mí en las mañanas hacer que Darío desayune, porque ya empezó con la comida complementaria. Entonces, es, a ver, ¿qué le vas a hacer? Pues un huevito para que empiece a comer y o sea, ese tipo de cosas, pues también tengo que ser consciente de eso. Entonces, sí, para mí ha sido un poco difícil. De repente tengo estos momentos de híjole, cuando Darío tengo 15, yo voy a tener tantos y me empieza a entrar como este peso del tiempo que digo, güey, no quiero ser este papá abuelito. Pero también una parte de mí dice, güey, lo vas a hacer. O sea, por obviedad, por el paso del tiempo, lo vas a hacer. Entonces, tienes que llegar lo mejor posible a ese momento para que aunque seas un güey de 70 años, cuando yo tengo X edad, puedas estar como que al tiro con él. O sea, como que... Y también eso también es un chip mental. Porque a los 47 uno sigue siendo ya... O sea, vemos a las generaciones de ahora como estos chavitos locos que hacen muchas cosas. Porque aunque quieras estar en la onda de ahorita... ya eres un güey de arriba de 40. Entonces ya tu chip mental... sí, ya no le puedes hacer a la mamada. Exacto. Güey. Entonces sí. Tienes que ajustarlo y cambiar un poquito y entender cómo vienen las generaciones y escucharlos y no ser este papá que... No, eso no lo puedes hacer. O sea, también. Y eso me va a tocar. Y ahorita yo lo veo con los hermanos de Julieta, que son más jóvenes. Tiene una hermana y un hermano. Que de repente la hermana, que es la más chiquita de su familia, de repente yo no le agarro la onda. Y aún así está mucho más que la que va a estar Darío. Entonces sí es como chips que tiene uno que ir cambiando de salud, de la parte financiera, de la parte de personal, ¿no? De entender, emocional. Claro. Entonces sí, o sea, como que sí ha sido, pues lo que he dicho desde el principio, una revolución de todo. O sea, de todo. Fíjate que nosotros nos dedicamos al mundo del cine. Uh-huh. y es un mundo que sí, desde fuera parece como de mucho glamour, de las alfombras rojas y los estrenos. Y poca gente entiende todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Esos años de carpetas, meter. Al final del día, el trabajo del productor es ese trabajo del arquitecto invisible, ¿no? De esta persona que está detrás. A mí creo que es como la pregunta número uno que me hacen, ¿no? O sea, ¿tú eres director o eres productor? O sea, no es lo mismo. Y digo, no tiene nada que ver. O sea, son dos cosas distintas. Y este trabajo de productor
sí, si lo ponemos en palabras muy claras, es la persona que hace que las cosas sucedan, que hagan. Acabo de ver el primer episodio, vamos por el segundo gol, el primer episodio de una serie que está en Hulu con Chris Hemsworth. Se llama A Road Trip to Remember. Producido ni más ni menos que por Darren Aronofsky. Órale. Y la premisa es la siguiente. El padre de Chris Hemsworth tiene Alzheimer. Y él decide hacer un viaje y todo se basa en una foto. Es la foto de él, de Chris, de niño, que además parece el clon. O sea, es su papá de joven, cabrón. Son idénticos. Y es él con esa foto, donde lo está abrazando. Y dice, esta foto me encanta. La pone desde el inicio. Él habla del problema que tiene su papá. Y dice, quiero hacer este viaje. O sea, toda la película, que es toda una serie, está basada en eso. Esa es la gran premisa. Dice, no quiero, quiero tener esto, quiero tener este documento para que mi padre no me olvide, pero sobre todo para reconectar con él. Claro. Y es brutal. O sea, imagínate la producción, la cinematografía, Australia, los paisajes, y van al lugar donde tomaron esa foto. Wow. Y lo más fuerte es que hay un momento de Chris Hemsworth, le dicen, porque hay un médico, que él tiene ese gen, que él también va a desarrollar Alzheimer en algún momento. Y cuando él conecta y dice, sí, volví al lugar de la foto, habla con su papá y tiene un momento de neteo durísimo, sin hacer mucho spoiler. Dice, ¿qué es lo que te da más miedo, papá? Y el papá le dice, ser una carga. Chris le dice, nunca vas a ser una carga. Siempre voy a estar aquí, para ti. Así. Me da miedo eso. Me da miedo no recordar. ¿Cuál es esa foto? ¿Cuál es ese momento con tu papá que te lleva al momento más chingón? Ese momento que solo contarlo te truenas, cabrón. Me gustaría decirte que uno, pero hay un chingo. O sea, porque al final, sí, mi relación con mi papá fue muy rica en muchos términos de por ejemplo, yo soy un niño raro que veía cine de Bergman y de Fellini, porque mi papá prendía el Canal 11, cuando estaba el Canal 11, sí. Y estaba una película de ellos, o estaba El bueno, malo y el feo, o algo así, me decía, vente. Y yo me sentaba con mi papá y yo empecé a los 6, 7 años a ver, no sé, la Dolce Vita, súper así, porque mi papá se sentaba y me decía, mi papá no era súper fan del cine, pero le gustaba y lo disfrutaba y como que... Y muchas de las ocasiones que yo recuerdo, por ejemplo, de cosas que yo experimenté, de mi primer western, o mi primer momento de algo que me... Era algo de mi papá. O sea, los mi de papá, Sergio Leone, seguro, sí, ¿no? Sí. O sea, la primera vez que vimos Doctor Zhivago, un día que papá me dijo, vente, siéntate, la están pasando en el 22, le puso al 22, empezó Doctor Zhivago y estaba yo sentadito con mi papá. O sea, volviéndome loco. O sea, qué peliculón, güey. Y eso me pasó con un chingo de películas que él me ponía, o sea, que él las había visto y que me las ponía. Entonces, de entrada, cada vez que yo pienso en cine, pues pienso en mi papá. O sea, involuntariamente, no es como que esté forzado. O sea, mucho de lo que yo empecé a amar el cine, cuando todavía no sabía que me quería dedicar a ello, sino que era como un hobby que yo apreciaba y disfrutaba, pues lo recuerdo con mi papá. Mi papá es que luego me decía, vámonos al cine. Y nos íbamos él y yo. Se quedaba mi mamá y mi hermana en la casa y él y yo nos íbamos al cine. Luego, cuando yo empecé a interesarme más, y yo quería ver una película rara de un festival que nadie quería ver conmigo, le decía, papá, acompáñame. Y ahí iba el pobre güey y me decía, órale, va, te acompaño. Y yo me acuerdo que vi cada cosa que, pobre hombre, de verdad haber dicho que estoy viendo, pero pues el güey iba conmigo y le entraba, o sea, a full, ¿no? Y como que él empezó a entender que a mí me apasionaba eso y dijo, pues es lo que este güey quiere, ¿no? Entonces, más que pensar en una foto, pienso como en momentos en los que una decisión de quién soy yo, de la persona que soy yo, algo que mi papá hizo o dijo, me hizo... Ay, mira, o sea, como, no sé, voy a contar algo que espero no cause problemas a nadie, pero mi papá trabajaba en un banco y alguna vez alguien del banco hizo una tranza, ¿no? Y días antes mi papá nos había dicho, en la mesa, ¿no? De la comida,
este cuate quiso hacer esto y no me latió y le dije, no voy a entrarle contigo, no olvídalo, o sea, no. Y pasaron unos meses y a este cuate le agarraron la tranza y ya le van a demandar y todo, ¿no? Y ahí yo dije, güey, o sea, mi papá tenía la posibilidad voy a decirlo como es, de hacer una tranza para ganar más lana con algo así, ¿no? Y el güey dijo, no soy esa persona. Y nos lo compartió y fue una enseñanza de vida, porque pues yo puedo ver el panorama de cosas y decir, pues en el cine uno puede hacer un montón de tranzas, porque puedes encontrar que en el oficina, que en esto, en aquello, pero no, porque yo tenía ya en muy claro qué tipo de persona quiero ser, porque mi papá era este tipo de persona. Entonces hay un montón de cosas que yo veo de repente, que veo en mí mismo y que digo, claro, o sea, como que puedo medio entender el momento en el que ese chip, ¿no?, se modificó en mí, como de esto es lo correcto, esto es lo que tiene que ser, esta es la forma de cómo ser, ¿no? Mi papá nunca fue muy amoroso en términos de ser cariñoso. Su tipo de amor era mostrarte interés, estar contigo, qué necesitas. Yo voy a cocinar el fin de semana. Mi papá era muy de permitir él hacer las cosas. Mi papá era el cero machista. O sea, para la edad que tenía y para la familia, que si era medio machista, él cero machista. Mi familia era como un matriarcado. O sea, mi mamá decidía y hacía. Mi papá siempre estaba como muy en pos de mi mamá, como. Y ese tipo de cosas para mí también son importantes, porque uno como persona también empieza a definir quién eres y quién todo, como ves cómo es tu padre y cómo trata a las personas. Así es. ¿No? Entonces, cómo hablaba con mi mamá, cómo hablaba con mi hermana, cómo hablaba con las personas de los servicios en un restaurante, cómo se dirigía al mesero, cómo se dirigía. Entonces, yo de repente me doy cuenta que yo muchas cosas actúo como él, cosas que me da gusto, o sea, como que digo... Es orgulloso, cabrón. Y eso también me impulsa muchísimo y debo confesar que me da mucho miedo de ser esa persona para Darío. Porque yo quiero que el güey vea como yo recuerdo a mi papá y como lo veo, y que mi papá no era perfecto y seguramente hay cosas que no me gustaban de él, pero yo lo veo como un ser humano que me guió y yo digo, este señor era todo lo que yo quiero ser. Pero entonces ahora pienso en Darío y digo, güey, yo tengo que ser eso para él. O sea, tengo que ser esa persona en la que Darío pueda decir, es un ejemplo. O sea, sí quiero ser yo Darío como es mi papá. Y esa parte me da tanto miedo, Carlos. O sea, tanto miedo el ser la persona correcta. No que me lo cuestione todo el tiempo, ¿no? Pero o sea, hay una parte de mí que digo, güey, o sea, lo menos que yo puedo hacer es esperar que mi hijo me vea como yo vea a mi papá, ¿no? Siento que es algo dificilísimo, pero creo que se puede, ¿no? O sea, como creo mucho, ya súper cantinflé en todo esto último que dije. Pero, no, estás muy chido, güey. Pero es como, sí, o sea, como no tengo herramientas de ser papá porque estoy aprendiendo a hacerlo, pero tengo todo un librito y un manual hermoso que me dejó mi papá de qué es lo que está bien hacer. Y yo trato de, a ver, pues, ¿qué recuerdo que mi papá hacía? Palomita, o sea, como ese tipo de cosas. Entonces, bueno, sí, ya nunca contesté tu pregunta porque no recuerdo. No, quería el momento, quería pero... que volvieras ahí para el Gol 2, pero está muy chingón. Y ya te había comentado que a mí me encanta hacer como mimetizarme. Ya viste, güey, metes gol, yo meto gol, güey. O sea, aquí no nos andamos con pendejadas, güey. O sea, eso es echarle huevos. Justo lo que yo valoro en un papá es la autenticidad, es la neta. Porque ser papá es un trabajo muy difícil. Es el trabajo probablemente más difícil que vas a tener en tu vida. Y creo que yo te escucho y de verdad estoy cero cantinfleo, cabrón. Porque, por un lado, siento esta admiración de decir, güey, hubiera dado lo que fuera por poder hablar así de bonito de mi papá. De un papá que nunca tuve. Y haber tenido un papá ausente o figuras completamente negativas, padrastro alcohólico, maltratador, violento, en lugar de haber dejado un hueco, yo me encanta decirlo aquí, y después de ya tantos programas y de verdad de hablar de un tema que no solamente considero importante, es necesario, el tema de la paternidad, darte cuenta que los seres humanos tenemos siempre dos opciones.
Y es la gran maldición de los seres humanos, la maldición intrínseca, y es repetir patrones. El hijo de un padre ausente es un padre ausente en potencia. El hijo de un maltratador es un maltratador en potencia. El hijo de un alcohólico es un alcohólico en potencia. Pero a ti, que también te gusta el cine de género y entiendes de maldiciones, tú puedes romper la maldición. Tú puedes romper el patrón y decir, y de haber tenido las peores figuras paternas, yo decidí convertirme en el papá que me hubiera gustado tener. Un papá chingón, un papá presente, un papá que no es perfecto, pero que está. Que en ningún puto momento me salí de la foto, cabrón. Hasta el día de hoy. Y hasta el día que deje de respirar voy a estar ahí. Con 2 hijos chingones, valientes. Hoy me traje la camiseta de Guns N' Roses porque ahí te va mi neteo. Me encanta el rock. O sea, es algo que me ha gustado desde chavillo. Y mis 2 bandas favoritas son Metallica y Guns. Y en el tema de Guns N' Roses hay una canción que se llama Sweet Child of Mine. Y esa es la canción con mi hijo. El primer concierto al que yo voy con Carlitos, con mi hijo menor, es justo antes de la pandemia, un Vive Latino que cierra Guns N' Roses. Y primera fila, pues ya sabes, primer concierto de tu hijo, hay como un protocolo que pues yo me pongo así en la reja, cabrón. Imagínate un pinche Vive Latino, 70,000 personas, una locura. Y nosotros primera fila y mi hijo aquí. Empieza el concierto, empiezan los Guns. Y yo, pues, no lo estoy viendo, cabrón. Estamos en el concierto y de repente mi hijo se gira en Sweet Child of Mine, llorando. Wow. Y me abraza, cabrón. Ese pinche momento me lo voy a llevar hasta la tumba, cabrón. O sea, decir, güey, me convertí en el papá, güey, que me hubiera gustado tener. Ese pinche papá que me iba a querer, que me iba a apoyar, que iba a estar conmigo, güey, en todo pinche momento. A los pocos meses que tiene Darío, ¿cuál ha sido el momento Guns N' Roses, güey? Ese pinche momento donde dijo su primer balbuceo, donde pasó su pelotita y tú te tronaste, güey. Hijo, no sé. Ha habido varios momentillos que han sido... O sea, la primera vez que lo... Ya ves que cuando están muy bebés como que no te ven, como que... Sí, ¿no? sí. Y hubo un punto cuando empecé a darme cuenta, cuando empezamos con el tío a darnos cuenta que ya empezaba a enfocar cosas, hubo un punto que el güey se me quedó viendo, así. Y yo dije, sí, se me está viendo, y como que no estaba, ¿no? Y de repente como que me siguió viendo y de repente sonrió. No así como esta sonrisa, así como de... Y me acuerdo que le dije a Julieta, me está sonriendo. Y Julieta, sí, no manches. Y le iba a sacar foto. Y ahora me doy cuenta que cada vez que el bebé sonríe, para mí es como de wow. O sea, este güey no tiene idea quién soy. O sea, este güey está empezando a conocerme porque yo también lo voy a conocer a él. Y este güey me voltea a ver y sonríe. Entonces para mí es, o sea, ¿cómo decirlo? Como pureza, que este güey está viendo a alguien donde siente algo que lo ve y dice, ahí está este cuate, ¿no? Y sonríe y se le brilla la mirada y todo. Que es lo mismo que pasa cuando está Julieta fuera de la casa en las mañanas y de repente llega y está Darío, yo lo tengo cargando y de repente la ve ella y también es como, o sea, como que estos momentos en los que te das cuenta que él es todo lo que tiene ahorita sus papás. Claro. Todo lo que tiene. Y entonces de repente, o sea, uno podría decir, bueno, pues nos ve diario, ¿no? Pero darte cuenta esta emoción que de repente le da cuando salí a un estreno y tuve que irme, ¿no? Y llego y Julieta lo está cargando y de repente llego yo al cuarto y me volteé a ver y así como de esta cara, ya llegaste, papá. O sea, como, ¿no? Se me hace como tan pura esa sonrisa, como tan... O sea, sí que te desarma. No quiero ni pensar qué va a pasar cuando hable. Todavía no ha ni balbuceado ni su primer pa. Balbucea muchísimo y de repente parece que el güey está hable y te dice... Sí, ya. Muchísimo. Puta, pues te espera un speaker, cabrón. Ajá, pero el tema es que, o sea, como que... O sea, nada más pensar que cuando diga mamá o papá siento que o sea... No, güey. O sea, me va... No, te vas a cagar ahí. Porque además tengo tanta ilusión de creo que lo que más espero es que hable. O sea, como que tener la conversación con él de
conocerte, güey. O sea, es algo que hubo muy rico con mi papá. O sea, al final cuando eres consciente de que tu papá es un ser humano y que tiene un montón de cosas que no solo es tu papá, o sea, que tiene un montón de piel y de capas que tú no has descubierto porque tú lo ves como papá y no como ser humano. Cuando empecé a meterme más a ello, empecé a conocer a mi papá de papá, de amigo, fue mucho de conversar. Entonces, como que esa parte de decir, bueno, va a llegar un punto que voy a poder hablar con Darío, voy a interactuar. ajá, y que me diga qué piensa y cómo ve la vida y bla, bla, bla. O sea, me da tanta emoción como esta... O sea, como que muchos amigos me dicen, disfruta mucho esta etapa que es muy bella. Y yo, sí, o sea, ya lo sé que es bella, pero... O sea, no sabes cómo deseo hablar con él. O sea, esta idea de hablar y saber qué piensa, o sea, es lo que me tiene así como de, yo, por favor, habla. Sí, está muy cabrón. Pero bueno. No. Máximo goleador de Papá Luchón, Fernando Montes de Oca, murió por la patria. Grande. Oye, un tema que quiero tocar contigo, que es bien importante y estamos en un momento de la humanidad crítico. O sea, crítico en todos los sentidos. Inteligencia artificial, redes sociales, sobreexposición. Y hay un momento, y yo sé, casi me voy a adelantar a tus respuestas. Está todo el tema de los dispositivos, de la tecnología, de pues, todo con lo que te vas a enfrentar, ¿no? Me gusta decirlo así, niños pequeños, problemas pequeños. Niños grandes, problemas grandes, ¿no? Me encanta ver esa ansiedad, me encanta ver esta honestidad. Güey, de verdad, no tienes idea cómo aprecio de verdad tu momento aquí, porque de eso se trata. De hablar de la neta, güey. No, pues voy a venir a decirte mis frases de Brian Tracy. Pues esa mamada, ¿quién, güey? No, yo creo que no le interesa a nadie. Y citando al gran Guillermo del Toro, él tiene una frase que me encanta que dice, si la historia que vas a contar no te da miedo, es muy probable que no cause sensación ni emocione a nadie. Y es verdad, ser papá en 2026 prácticamente, un niño pequeño, estás expuesto a un chinguero de cosas. Y no solamente es pantallas, internet. ¿Qué es lo que más te preocupa del futuro? Del futuro para tu hijo y tu futuro como papá. Me preocupan mucho dos cosas y en dos ámbitos muy diferentes. Primero, el macro, y voy a empezar con él porque al final no tengo control sobre él y vale madres. Pues el macro es cómo está el mundo. O sea, el mundo está súper jodido. O sea, siento que hay un rollo de que la gente se odia, se la pasa discutiendo, todo el tiempo está peleándose con todo el mundo por pura idiotez. Porque ni siquiera pendejada, se pelean, ¿no? claro. Y eso, por un lado, me da mucho miedo que él va a tener que conocer y enfrentar ese mundo, ¿no? Que yo quiero creer que ahorita estamos en un punto muy, muy, muy bajo y que vamos para arriba. O sea, creo que ya estamos tan abajo que ya no podemos ir para otro lado. Y siento que el único camino posible es para arriba, aunque sea lento, pero... Entonces, quiero creer que para cuando él esté en su adolescencia o algo, el mundo va a ser muy diferente. O sea, sí quiero creerlo, ¿no? Tengo ese optimismo, a lo mejor un poco tonto, pero... No, sí, güey, si no... Pero eso no puedo controlarlo, ¿no? Entonces, ese ámbito me da miedo, pero no puedo controlarlo. Lo que sí podemos controlar, como padres, es qué puede a qué acceso tiene Darío, ¿no? Del ámbito, ¿no? Yo sí quiero criarlo como un niño, como un hombre muy seguro de sí mismo, muy respetuoso de las personas, de las mujeres, de los compañeros, de razas, sexos, religiones, de todo, porque siento que es algo que necesitamos muchísimo. O sea, de entrada ahorita, por ejemplo, Julieta y yo, siempre que estamos con él, el teléfono está como por allá, ¿no? La rara vez que lo usamos es para enseñarle a él mismo videos del mismo. Porque le divierten mucho. Un día nos dimos cuenta que nos vio viendo un video de él, entonces se ve y como que se toca el teléfono, pero solo para eso, como que para que él se ve y ya se reconoce. Pero, por ejemplo, somos muy precavidos de que subimos fotos y que no se le vea la cara. Ya me di cuenta, o sea, sí somos súper precavidos con eso y no nos gusta, cada quien hace lo que quiere, pero no nos gusta que otras personas como que... ¿Puedo sacar una foto de tu...? Sí, pero o lo tomas de espalditas o le pones la carita feliz o algo porque no tiene por qué haber, ¿no? Sí.
Pero creo que dentro de eso, que toda la parte, pues sí, mediática, virtual, de redes y de todo esto, sí me da un poco de miedo cuando Darío enfrente la sociedad, en esos términos de los primeros amigos, las primeras niños con que se relacione en la escuela, en el maternal, en lo que sea, pueda yo siempre decir, ay, este es mi hijo y estoy como cuidando lo que él está haciendo y lo que está percibiendo. O sea, estoy como que dando muchas vueltas, pero, o sea, no quiero que mi hijo sea un bully, por ejemplo, ¿no? Claro. Y siento que estamos en una estructura de cómo se dan de repente las relaciones humanas, que si hay un poquito de presión por afuera, puedes tú tender a hacer algo sin darte cuenta que lo estás haciendo, ¿no? De repente, si a lo mejor hay un compañero que a lo mejor lo molesten, a mí me encantaría que él fuera el que dijera, hey, calmen, o sea, como que fuera esta persona que fuera consciente de su entorno, que supiera frente a quién ponerse, pues sí, suena, no es que quiera que sea un héroe, pero sí, como a quién defender, como que sea de verdad una persona de bien, en términos generales, y creo que esa es la parte que me da miedo, que hay tanto alrededor que no todo lo podemos controlar. Claro. Que me da mucho miedo que de repente haya ciertos factores que no veamos, Julieta y yo, y que de repente lo hagan tomar decisiones que a lo mejor no sean las apropiadas, ¿no? Tonterías, ¿no? Como a lo mejor hablarle mal a una compañerita o no sé, ese tipo de cosas, pero eso es lo que me preocupa. Uh-huh. Porque creo que ahorita, como estamos en esta desconstrucción de la masculinidad y todo lo que estamos tratando de que sea diferente, creo que hemos alcanzado muchas cosas y yo creo que estamos llegando a un punto donde ya hay un montón de personas que están queriendo retomar lo que era antes del machismo y todo eso y como que justificarlo y decir, es que ya fuimos muy nenas todo el tiempo, ahora hay que hacer otra vez los machos, ¿no? Uh-huh. Y me da miedo que esa parte empiece también a caer encima de los niños. Y que en vez de aprender y que vean que todos somos iguales y que todos tenemos los mismos derechos y que bla, 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 otra vez regresemos a esta parte en la que alguien puede ser más y alguien puede atacarte y tú tienes que decir, bueno, sí me doy a entender. Como, sí, completamente. Y creo que es algo que me preocupa. Obviamente, mi chamba como papá es encaminarlo siempre y darle las mejores herramientas para que eso no suceda y limitar su tiempo en redes sociales cuando llegue el punto de que pueda acceder a ellas o lo que sea. Y también estar ahí presente para todos. Algo que yo siempre le he dicho a Julieta es, bueno, que también Julieta es muy consciente, es que hay que estar presente en todo el proceso de Darío sí. como creándose como ser humano. O sea, qué amistades tiene, con quién habla, qué piensa, qué lee, qué escucha. Y no por chismosos, no por... No, sino entender cuál es el ámbito en el que él está para saber cuáles son las mejores cosas que le podemos dar para que el camino siga siendo como el oportuno, ¿no? Y darle herramientas para que pueda tomar, las mejores decisiones. Y creo que es algo que sí me da mucho miedo, como siento que hay tanto descontrolado alrededor, que a veces me da miedo que algo no estemos viendo, que se nos vaya. Pero también una parte de mí dice, güey, pero tampoco puedes controlar todo. O sea, no hay forma. Tú tienes que dar las herramientas y todo esto para que las cosas salgan. Y si lo haces bien, en teoría el resultado tiene que ser el óptimo. Pero bueno, es como algo que sí me preocupa y espero tener las herramientas para estarlo haciendo de la mejor manera, pues, ¿no? O sea, no, está buenísimo. De hecho, te voy a hacer un pasecito para que metas tu hat trick. Lo estás haciendo muy bien, Fernando. Pocas veces, de verdad, he tenido la oportunidad de conocer a alguien que su bandera principal venga de valores, venga de honestidad. Eso me parece brutal, amigo. Porque tú a tus hijos, nadie va a hacer un corrido tumbado de ti porque fuiste el que llenó el refrigerador y el que pagó las escuelas a tiempo, ¿no? Fernando, que pagó la escuela a tiempo. Eso no va a pasar, güey. Claro. Lo que sí, y es importantísimo, es heredar valores. Y a mí me gusta decirlo así, la mejor herencia que das a tu hijo es en vida. Empieza con buenos momentos, empieza con educación, la que está formal e informal. Muchas veces la formal sí es importante por el círculo de amigos y por todo lo que conlleva eso, ¿no? Una buena escuela, una buena educación.
Pero lo informal es más importante, ¿no? El ponte a leer, algo tan importante. Ya la gente no lee, el promedio de lectura en México es bajísimo. Hay esta parte de sí, ejercicio, buena alimentación, cosas que en casa no van a estar. O sea, aquí no va a haber un refresco, aquí no vas a ver un paquete de cigarros. O sea, cosas que tú sí puedes controlar, claro, y que tú sí puedes hacer. Y la tercera, que es la más poderosa, la más difícil de todo papá, es el ejemplo. Claro. El ejemplo es el discurso más poderoso que tenemos. El más poderoso, indirecto y directo. Tu hijo no va a hacer lo que tú le dices. Tu hijo va a hacer lo que ve. Claro. Cómo tratas a su mamá, cómo le hablas a los demás, como me dijiste de tu papá, ¿no? Cómo te diriges a un mesero, cómo te diriges, pues no al CEO de Netflix, cómo te diriges al señor del puesto de tacos, al señor que cuida el coche, que lava el coche. Ahí es donde dices, ese cabrón es mi papá. Y en ese sentido, Fernando, lo estás haciendo cabrón. En ese sentido te puedo decir que Darío tiene un papá luchón, una figura muy chingona. Y esa foto tuya con Darío va a ser nuestro póster y lo vamos a empoderar y a subir. Hay una parte que quiero que toquemos y ya estamos llegando al final del episodio. Se me ha pasado de volada. 2 golazazos, cabrón, 2 asistencias. Y creo que podemos llegar a un tercer y cuarto hat-trick porque este es el corazón de Papá Luchón. Eres muy consciente de que yo creo que los tiempos son perfectos y me gusta siempre contarlo así. Este manual de vida no lo tiene nadie, cabrón. O sea, no, pues que tú tienes que ser, a los 25 años terminas tu carrera, a los 30 cómprate una casa, a los tal, no sé qué, ten un perrito, ten una planta, y a los 32 tienes un hijo. Esa madre no funciona, güey. O sea, si yo te cuento mi historia, güey, yo todo lo hice al revés. Y no mames, me salió cabrón. O sea, niños valientes. Ahora ya le di la vuelta. Ahora soy yo el que estoy como en mi segunda juventud, viajando con mi esposa, haciendo pues las cosas que no hice en su momento. Si tuvieras chance, hablando de ciencia ficción que también te gusta, de reescribir ese guión, de volver al pasado, de hacer algo que pudiera modificar, como en Back to the Future, o como en cualquier película de viajes en el tiempo, ¿qué cambiarías? ¿Qué modificarías? ¿Cómo sería esa historia y qué cambiarías para ver qué pasaría? Debo confesarte que creo que no cambiaría nada. Porque sí soy muy creyente de que todo lo que hacemos nos lleva a donde estamos. Entonces siento que el punto en el que estoy y la persona con la que estoy y el bebé que está en nuestras manos y todo esto está ahí por el camino. Si pudiera regresar en el tiempo, haría lo posible porque mi papá no se fuera. Porque me gustaría que estuviera ahorita, ¿no? Porque me encantaría que viera a Darío, porque me encantaría... No, suena muy egoísta porque podrá decir también para que esté con mi mamá, porque mi mamá lo extraña mucho y con mi hermana. Sí, o sea, pues sí, obviamente que sí. Pero siendo un poquito egoísta y siendo yo, Fernando, me encantaría que mi papá pudiera convivir con Darío, ¿no? Pudiera darle esos momentos como de... Porque veo a mi mamá hablando con el bebé y digo, o sea, sería lo más hermoso que estuvieran los dos, no solo ella, claro, ¿no? Y creo que será la única parte, o sea, como que... Y ni siquiera por Darío. O sea, creo que aquí voy a salir un poco del tema de Papá Luchón, pero... O sea, me encantaría para convivir más con él. Porque algo que nos pasa como adultos es que dejamos un poco de convivir con nuestros papás por la vida, ¿no? La vida nos va llevando a lo mejor tener menos chance de platicar, menos chance de convivir. Mis papás se mudaron a Querétaro a inicio de los 2000. Entonces ya nada más por la distancia era no tan fácil convivir con ellos. Y hay un montón de cosas que yo pude haber hecho con mi papá que no hice, ¿no? Momentos que digo, güey, o sea, pude haber hecho 1000 cosas que no pude compartir. Siento que eso también me da un poquito de aliciente para estar siempre presente para Darío. O sea, como que encontrar la forma en la que si mi papá siempre estuvo presente y eso que él trabajaba fuera de la casa y bla, bla, bla y shalala.
y yo tengo la fortuna de trabajar desde casa, pues ser un padre presente no solo por el hecho de estar, sino presente en todos los aspectos que tenga que ver con él, ¿no? Porque al final mi papá lo estaba. O sea, mi papá podrá haber estado en la oficina, podrá haber lo que sea, pero cuando mi papá tenía que sentarse y platicar conmigo, mi papá, ojalá que no lo escuchen mis amigos de la secundaria, pero mi papá se burlaba de los amigos de mi secundaria. O sea, se sentaba conmigo y me decía, oye, ¿qué hizo fulano? Y les ponía nombres. Y eso para él era convivir. O sea, él conocía a mis amigos y él decía, ¿y ahora qué hizo fulano? Ay, y tal, le ponía un nombre chistoso, ¿no? Y ese tipo de cosas que mi papá como... Porque además mi papá y yo nos llevábamos como si fuéramos cuates. O sea, hubo un punto que yo le decía a mi papá, güey, y él me decía, no me digas güey, pero como en tono así. Y tenía amigos que me decían, pero ¿por qué hablas tu papá de manera como tan grosera? Y mi papá decía, eso no es grosero. O sea, hay esta... O sea, compañerismo, entender que no tengo que verlo como, sí, señor papá, o, ay, esto es mi hijo, sino, ya, güey, o sea, somos adultos, podemos hablarnos, podemos dirigirnos y entendernos y platicar, y creo que esa es la parte que yo cambiaría, o sea, como, ¿cómo podría traer a este señor para que esos momentos como de tanta... sí, que tanto me han permitido a mí ser quien soy, como que pudiera ponerle esa semillita a Darío, ya sabes, como el abuelo. O sea, me pega al decir, puta, mi hijo no tiene un abuelo. Porque también el abuelo del otro lado está también ausente. Entonces es como de, o sea, qué hermoso que tenga las abuelas y Dios me bendiga que las tenga por muchos años más a las dos. Pero me duele que no tenga un abuelo, porque yo tuve un abuelo que siempre me trajo así, ¿no? Porque yo éramos muchos nietos, pero éramos como 2 hombres, todos más eran mujeres. Entonces, para mi abuelo era como de yo el más chiquito y, ay, Fernandito. Y entonces, eso como que me pega mucho, ¿no? Como el decir, yo tuve un abuelo que además fue conmigo formidable, mi hijo no lo va a tener. Pero... la vida. ¡Gol! Máximo goleador en Papá Luchón. Fernando Montes de Oca, niño héroe, papá héroe, cabrón. Estamos llegando ya al final de Papá Luchón. Tenemos una tradición de la cual no te vas a escapar. Y pedimos siempre al invitado que nos dé dos mensajes. Y de hecho siempre es el momento de ya casi del penalti. Tú ya rompiste el récord, güey. Yo soy muy chillón. El primero es un mensaje a la comunidad, a los papás, a toda esta gente, sobre todo, y pensando en tu caso, que eres un papá tan joven, pero estás bien pinche lleno de energía, cabrón. Y eso puede más que todo, cabrón. ¿Qué mensaje le mandarías a los papás que tienen a sus bebés de la edad de Darío, o esos papás que están dudando y dicen, es que yo no sé si quiero ser papá, esto está muy cabrón, no lo sé? Que mandes un mensaje mirando a la cámara y decirles lo que para ti, en este periodo que tienes siendo papá, ¿qué has aprendido? Y el segundo mensaje, que ese es el penalti, vamos, que pocos fallan, es un mensaje que quiero que le mandes a Darío. Okay. Y te voy a poner el penalti un poquito más envenenado. Quiero que también sea ese mensaje que le puedas mandar a tu papá. Okay. Pero el mensaje a Darío está muy pequeñito. Yo no sé si este podcast lo va a ver cuando cumpla 3, 5 añitos, 6 añitos. Pero sobre todo es ese mensaje que quieres que vea tu hijo cuando tú ya no estés. Que en algún momento pueda darle al play y decir, no mames, ese era mi papá. Fernando Montes de Oca, las cámaras son todas suyas, amigo. Bueno, pues como mensaje para... O sea, yo sí creo, y lo he creído como con mucha más energía desde que soy papá. Siento que para decidir ser papá, tienes que querer ser papá. O sea, sí hay una parte muy profunda de ti que sí siento que si no estás tan seguro o si todavía estás como en este punto de no sé y no sé, quizás no quieras ser papá, no lo sé. Pero yo siempre como que tuve la idea de que yo quiero serlo y siento que es un trabajo tan complicado, tan difícil, y eso que
mi esposa y yo nos echamos muchísimo la mano. Acabo de oír hace poquito a alguien que decía que ninguna relación es 50-50, que tiende a ser 50-50, pero pues hay un día tú llegas a la casa y eres el 10 y ella tiene que ser el 90. Pero al día siguiente ya va a ser el 10 y tú vas a tener que ser el 90, ¿no? Y así es como se encuentra el equilibrio del 50. Pero sí siento que el decidir ser papá es, o sea, saber que estás en una situación en la que le vas a dar amor a ese bebé, vas a darle todo a ese bebé, y todo me refiero a, no me refiero a cosas materiales, me refiero a amor, atención, a tiempo, sí, eso, atención. Y que también estés rodeado de una estructura en la que ese amor sea también compartido. O sea, que hay una estabilidad, por ejemplo, con tu pareja, o con tu familia, o con las otras personas que están alrededor. Pero sí siento que, o sea, para mí ha sido lo más hermoso que me ha pasado. Sí ha sido una cosa que es particularmente mágico, que todo lo difícil que es el día a día, como de que se despierta en las madrugadas y que esto y aquello, y que no sabes qué pasa y que llora, y vale madres cuando lo ves sonreír. O sea, cuando lo ves sonreír, cuando ves que está ahí, cuando te abraza, güey, sigue llorando todos los días a las 3 de la mañana, no pasa nada, mientras me vea y me sonríe y me abrace, ¿no? O sea, como que, y siento que esa parte es la que tiene uno que sopesar, como de, sí es muy difícil ser papá, en general, padre y madre, pero siento que si eres capaz de ver todo lo hermoso que es tener un bebé, todo lo pesado, no importa. Sobre lo otro, la verdad es que creo que yo le diría a Darío que tiene toda la vida por delante para hacer todo lo que quiera hacer. O sea, güey, tú como Darío Montes de Oca, Perales, puedes hacer lo que tú quieras, tienes todo para ser un chingón, para crear, para convertir cosas, para explotar y ser el más chingón del mundo. Creo que lo más importante es creer en ti mismo. O sea, creer en ti mismo, creer en lo que eres. O sea, realmente decir, yo soy lo que soy, valgo lo que soy, puedo aportar lo que soy. Yo soy muy fan de Fred Rogers, el Mr. Rogers de It's a Beautiful Day in the Neighborhood, todo eso. Y algo que me parece hermoso y que yo a él lo veo como wow, es esta idea que él siempre plantó a los niños de decirles, güey, tú por ser quien eres, vales. O sea, tú por ser quien eres, vales. No hay nada que venga en ti que te dé valor. O sea, tú por existir vales y mereces ser querido. Y siento que es algo que de repente se nos olvida. O sea, como que como seres humanos, por el simple hecho de ser, merecemos amor, merecemos ser queridos, merecemos ser cuidados, ¿no? Apapachados. Y siento que eso siempre lo vas a saber, Darío. O sea, tú siempre vas a ser querido y amado, no solo por tu mamá y por tu papá, sino por la gente que te rodea, la gente que va a dar por ti y va a hacerte que crezcas por tus tíos, por tus tías, o sea, que es gente que te ama. Pero aparte tú, por ser tú mismo, lo vales, güey. Y creo que eso también es algo que mi papá siempre me dijo muy claro. O sea, mi papá siempre me dio las herramientas para decirme, lo que tú decidas, lo que tú hagas, va a ser la decisión correcta. O sea, y si tú decides que te vas a dedicar al cine, aunque es un negocio súper complicado, güey, o sea, hazlo. Y mi papá nunca me puso un pero. Mi papá me dijo, yo estudié marketing. Y cuando le dije, me quiero dedicar al cine, él nunca me dijo, ¿qué? O sea, no, él me dijo, vas. O sea, cuando le dije, voy a estudiar acá, voy a hacer esto y voy a trabajar acá, él me dijo, va. Y él, fíjate, cosas bonitas. Él, cuando se jubiló, él empezó a llevarme a la oficina donde yo trabajaba para que en el camino pudiéramos platicar del trabajo. No, man. Y eso creo que es súper valioso. Entonces, creo que el saber que tienes todas las herramientas como ser humano para ser un chingón, o sea, las tienes. Y yo voy a hacer lo posible porque las tengas y porque sigas nutriendo eso, como a mí me lo nutrieron también. Y algo que quiero decir nada más rápido, por esto de Papá Luchón, se me hace bien bonito el tener esta capacidad de poder platicar ahora como papás, porque a veces uno habla de la mamá luchona como esta mamá que hace todo, ¿no? Y a veces hablamos del papá luchón y hablamos que es papá luchón solo porque está presente. No porque haga todo, porque al final yo no hago todo. Nos dividimos todo lo que podemos, Julieta y yo hago lo que puedo, pero también ella hace un chingo de cosas. Pero me parece bien importante que la paternidad presente se convierta en algo que sea el día a día. O sea, que tengamos la capacidad de entender
tú lo dijiste hace rato, nadie me tiene que poner una estampita de, ay, la estrellita Sí, por ser papá presente. No, esa es mi chamba. O sea, mi chamba como papá es estar presente para mi hijo, es estar presente para mi hija, que Dios quiera que la tenga. O sea, eso es ser la paternidad presente y correspondida, y que los hijos nos puedan ver como estos padres. Güey, tú eres un súper padre, güey. Y yo veo a tu hija y digo, güey, ¿qué pedo con este señor? Porque esta niña, no, sí, la conocí 2 días y me doy cuenta que hiciste a alguien chingón, capaz, inteligente. Güey. El gol lo metes tú, no yo. No, güey, pero es que es eso, güey. El darte cuenta que al ser papá presente, lo que tienes que hacer es eso, estar presente. Y que ellos te vean y digan, güey, puedo apoyarme en esta persona. O sea, y esa parte del apoyo, que es lo que yo deseo que Darío pueda decir, me quiero apoyar en este güey y que ahí voy a estar yo, es tan difícil verlo antes, pero creo que es algo que tenemos que como papás que nos toca ser ahora papás, tenerlo tan presente y consciente para que la paternidad presente sea la normalidad. Exacto. O sea, siempre. Ya, perdona. Fernando Montes de Oca, máximo goleador en Papá Luchón. Muchísimas gracias. No, hombre, al contrario, mi Carlos. Gran episodio y vamos como buenos productores a decir que seguramente vendrás a la parte 2 con la hermana de Darío. Ah, claro, no, así. Que así sea. Claro. Muchísimas gracias. Un episodio más. Gran episodio de Papá Luchón, donde la paternidad se convierte en leyenda. ¡Chao! Caliente.mx. Más acción, más diversión. Papá Luchón, donde la paternidad se convierte en leyenda. Una producción original de Troop.